Ahora sí. Ya comenzamos mirando este ejercicio respondiendo a una consulta de ustedes. Oh. Era entonces... Era el ejercicio correspondiente al método de Newton, ¿ya? Y calcular un valor aproximado de raíz cúbica de 3. Entonces aquí la función que se forma es f de x igual x cubo menos 3. ¿Ya? Porque si allí ustedes hacen, y ahora sí que voy a tener que anotar algo, acá, se dicen, Profe no está compartiendo el Excel. ¿cómo? Estoy compartiendo la otra. Pensé que si yo lo abría, no, sí, tiene razón. Abrí la pantalla donde está el Excel, pero hay que compartir. No queda compartido cuando uno abre esa pantalla dentro de ella. Lo que le decía es lo siguiente. Anotar. Ahora sí. Raíz cúbica de 3, entonces, no tiene el valor inicial como el caso anterior, el ejemplo anterior que lo di, o el problema número 5. Y no lo di a propósito, para que ustedes vieran que, y poderle explicar también, qué bueno que lo preguntaron ahora, es que uno siempre tiene la posibilidad de definir un punto inicial, ¿ya?, en base al problema mismo. Yo les indicaba que la raíz cúbica de 3 es 1 y tanto, lo pueden ver en una calculadora, y entonces lo propio es partir con un 1. Partir con un 1. Un número cercano a la raíz. Otra manera es la función que es x cubo menos 3, graficarla. Y ahí se da cuenta uno que el valor es 1 y tanto. Si quiere, después lo vemos eso, no hay problema. Ya, ahora, ¿por qué esa función es la que se toma en cuenta? Porque la raíz aquí se obtiene, ¿ya?, con la expresión f de x igual 0. F de x igual 0. Es decir, x cubo menos 3 igual 0. Luego pasan el 3 al lado derecho de la igualdad y sacan raíz cúbica y les queda raíz cúbica de 3. Entonces, esa es la función que hay que tomar en cuenta cuando uno calcula una raíz. Ahora, en el método de Newton, las iteraciones se expresan mediante esta relación. Un punto siguiente, o una iteración siguiente, una aproximación siguiente, es la anterior menos la función calculada en la anterior, dividido por la derivada calculada en la anterior. Entonces tenemos que tener también la función y obviamente la derivada, que la vamos a necesitar para construir esa iteración. La derivada de x cubo es 3x cuadrado menos 0, 3x cuadrado, y anda bien. Partimos. Entonces, en esa casilla está el 1. A ver, yo no sé si me deja abrir esto. Si lo voy a poner. No, lástima que no me lo deja abrir, ¿no? Porque tengo esto. Tengo eso presente. Ahora sí. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, esta fórmula, a ver si la puedo... Parece que esta es la manera... Ahí lo tenemos, ¿eh? Con esa fórmula,
estamos calculando las iteraciones. Déjenme ubicar aquí, este es K87. Es el K87. Entonces, K87, perfecto, menos la función calculada en K87, o sea, es K87 al cubo menos 3. Ahí lo tenemos, K87 al cubo menos 3. Dividido, ahí está, la división. Aquí en este programa, pareciera un más si uno lo ve de muy lejos, pero es punto guión punto, eso significa división. 3x cuadrado, o sea, 3 por x y el cuadrado de ¿quién? Del K87. Ahí lo tenemos. K87 al cuadrado. Se entra y aparece ese número acá. Este de acá, disculpen, ese número. ¿De dónde sale el otro? ¿El E sub A? Sí, sí. Sí, eso no sé de dónde sale. Ya. A ver, deja terminar de explicar en general. Entonces, después el paso siguiente es este número copiarlo desde aquí. El siguiente ponerlo acá. Y después repetir la misma fórmula y se acabó todo el problema. Ahora, ¿cómo viene esto? Bueno, eso lo cerramos ahí. Acá está. Y esto lo llevamos arriba. Dice El el problema, error de profe, es que eso no aproximación. lo vemos nosotros, lo que usted está viendo, o sea, como la fórmula que tiene ahí, no la veo. ¿No se ve o no se ve No, no nada? se ve. ¿Eh? O sea, se ve marcado las casillas, pero no aparece la fórmula. Aquí arriba no la están viendo donde yo. A ver, No, donde tengo el cursor. no. Ah, Se ve el cursor solamente, pero no Pero la diga la fórmula. fórmula, pues, o sea, bueno, bucha o claro, esquívala. yo la tengo acá. Si quieres, se la anoto. O sea, yo lo estoy viendo. ¿Ah? Por eso que lo leí recién con el. A ver, lo voy a anotar la fórmula aquí al lado de donde sale eso. Aquí el error de aproximación dice que es el valor E sub A. Ahora lo están viendo lo que estoy escribiendo en verde, ¿no? Sí, ahora sí. E sub A. ¿De dónde sale esto? Es el valor absoluto de el valor siguiente, x n más 1, n más 1. Esa fórmula la pueden ver en el apunte correspondiente. Menos xn. Menos xn. Disculpe. xn aquí abajo. xn. Aquí está la rayita de valor absoluto. Dividido por xn más 1. Esa es la fórmula del error absoluto. Entonces, lo que aquí está programado en esta casilla es la división. Hay que colocarle primero ABS, valor absoluto. O sea, esa fórmula es igual a ABS, que significa valor absoluto, absoluto. Y esto va en paréntesis, ¿no? Valor absoluto. Entonces acá se coloca, según esta fórmula, esa casilla. Se me ocurre cruzar. Esta casilla, que es la... arriba está... Es la N. La N87, que es esta. N87. Ya no le voy a colocar su 87, la voy a colocar al lado. N87. Menos la anterior, que es la Q. M. No, pero no es la N, es... Antes la M es ¿Se entiende, HJKL. profe? No, no creo que sea necesario señalar eso. Ya. Eso es lo que está puesto ahí. Y también se hace una sola vez. Este menos ese partido por este. Esos son los valores.
en valor absoluto, etc. Entonces, ese es el error en el primer paso, por decirlo así. Después tú lo copias abajo, te sale error en el segundo paso, el tercer paso, etc. Y como esto decía con un error menor que un milésimo, tú te fijas acá, ustedes se fijan acá, en la última columna, ¿cuál es menor que un milésimo? Y es ese, el primero que sea menor que un milésimo. Ese no es menor que un milésimo. Este error sí que es menor que un milésimo. Entonces la respuesta es esto que dejé en rojo aquí, frente a la condición. ¿Se entiende mejor? Sí, 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 ahora me quedó claro. Ajá, ya. Bien, bien. Ahora lo bueno es que esto, como le decía yo, uno lo entiende una vez. Aunque disculpe, profe, pero ese número no es menor que un milésimo. Es ¿Cómo? más, po. El 0,003. Sí, eso ¿Cómo es que no es más menor que grande que. 0,01? Ah, tiene 3 ceros, disculpe, veía 2 ceros. Me equivoqué al cerrar. Están golpeando la casa que le da la luz. Ay, Dios. Un momentito, por favor. La luz, dale luz. Ya. Discúlpeme que hay que entender las cosas. Sí, ese número es menor que 0, que un milésimo, ¿no? Los números Sí, son sí, me había pequeños, ¿no? equivocado. Me había equivocado, sorry. Claro. Mira, hay otra manera más elegante, pues, también les indiqué el otro día. Uno aquí hace un sí. Un sí, con una condición. Entonces, le pregunto, si esta casilla es menor que ese número, ponga una letra o un 1, un 1. Y si no, pongo un 0. Entonces, uno lo arrastra y aquí le aparece 1, 1, 1 y aquí aparece 0, 0, 0 para abajo. Es otra manera que es interesante también. Si quieren, háganlo y si no les resulta, me preguntan y yo lo incorporo ahí. O sea, es más bonito que uno lo vea acá, ¿no? Le podemos colocar condición y uno le hace un sí aquí. Pero tendría que hacerlo en el Excel, en el otro computador y no en este. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene alguna otra pregunta de esta tarea por mientras? Bueno, entiendo que van a seguir trabajando en ella y... En el 7 igual como me salieron unas cuestiones raras. A ver. 7, la secante. Sí. No, pucha, a mí me dieron valores que nada que ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, aquí hay que tener dos números, ¿no? Ven, aquí cometí un error. Aquí cometí un error. ¿Se dan cuenta del error? Porque lo hice con otra, aquí lo hice con otra ecuación. Bueno, lo voy a cambiar. Yo lo hice con la ecuación y no me daba. Pucha, me daba Yo tengo la números raros. impresión que a mí me pasó lo mismo. O sea, lo hice con esa ecuación que está acá y no me dio. No me dio porque me daba una de estas imágenes cero. Entonces se producía en edición por cero. Entonces lo cambié, Me pasó lo mismo. ¿te fijas? Lo cambié el ejercicio porque lo fui haciendo acá, pero no lo fui a cambiar bueno, donde lo escribí el enunciado. Entonces, eso no está bien y lo voy a reparar ahora, ¿no? Después de la clase lo reparo y es x cubo menos x menos 1 es lo que va a estar aquí. X cubo menos x menos 1 entre x igual 1 y x igual 2.
Claro, y estos ejercicios, bueno, los tengo que hacer en el otro computador con Excel. Entonces ahora los traigo aquí a este computador y ahí los tengo que pasar a un pendrive y hacer una serie de maniobras. Y en una de esas maniobras se me quedan las cosas. Qué bueno que me lo indicaron entonces. Este ejercicio vamos a cambiarlo. O sea, no hay que tomar en cuenta el enunciado. El enunciado la estructura del enunciado está bien, pero las fórmulas son distintas. X cubo menos 3x más 2 igual 0, aquí X cubo menos X menos 1. Y parten 1 y 2. Ahí está, 1 y 2. Y ahora yo creo que va a salir, digamos, te va a salir. Esto no... Bueno, si se los muestro no lo van a poder percibir ustedes en este formato que tengo acá. A ver, lo que haremos entonces es mirar los ejercicios del lunes. Estos ejercicios los podemos volver a mirar el lunes. Y ahí nos conectamos con el computador normal Windows. Y ya ahí yo los tengo a mano y se los puedo explicar mejor, porque cuando uno abre ahí, abre la fórmula. Y en esto no están viendo la fórmula cuando la abro. ¿Mm? ¿Sí? ¿Les parece bien así? Pero si alguien intenta hacerlo con estos puntos, ahora les tiene que dar, porque aquí dio, digamos, sin ningún problema. Ya, profe. ¿Mm? Muy bien. Muy bien. Bueno, son los problemas que pasan con estos métodos, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a cerrar algunas pantallas. Eso. Quiero conservar este documento nuevo. Voy a guardar los cambios de este documento. Guardar como. Lo elimino. Si esto está en el. Está en el. Y una cosa, estos archivos con las soluciones ya se dieron cuenta, ¿no? Se refiere a las... también lo vamos a compartir. Se refiere a lo que hay que hacer independiente del Excel, digamos, los cálculos algebraicos que uno hace. Ahí también está explicado. Ya. Muy bien. Ahora, volvamos a lo nuestro. Acá tenemos. Vamos viendo del comienzo. Mire, aquí hay materia, porque esto corresponde a mirar los métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, yo coloqué aquí materia de sistemas de ecuaciones lineales, porque a veces sucede que o no han hecho el curso anterior de álgebra 2, o lo están haciendo paralelamente, entonces a esta altura a lo mejor aún no ven los sistemas de ecuaciones lineales. Ahora, ¿alguno de ustedes me puede decir si acaso no ha visto nunca el sistema de ecuaciones lineales? ¿O lo han visto? ¿Todos lo han visto alguna vez? Se supone que a esta altura ya todos tuvieron que haber pasado eso. El álgebra 2, ya, perfecto. Entonces, eso nos permite ir un poquitín más rápido, pero no es problema que lo recordemos, ¿no? No es problema que
lo recordemos. Dado un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas, aquí el contexto siempre va a ser ese. O sea, los sistemas van a tener más ecuaciones que incógnitas o menos ecuaciones que incógnitas o igual número de ecuaciones que incógnitas. Son bien amplios los márgenes donde uno trabaja con sistemas de ecuaciones acá y en general en el álgebra 2, en el álgebra lineal, que se llama. Bueno, y la forma que tienen los sistemas de ecuaciones lineales es esta. La expresión analítica de esto es, bueno, son las X, las que indican las incógnitas, que hay n incógnitas. Estos numeritos son los coeficientes que acompañan a las incógnitas X. Y aquí después del signo igual uno coloca lo que le llama el término libre. Libre en el sentido de que es libre de incógnitas. Una ecuación, otra ecuación, la número 2, hasta la ecuación m-ésima. M ecuaciones. Las podemos contar aquí. B1, B2, hasta Bm. Entonces, para no anotar tanto, bueno, uno utiliza doble índice en el coeficiente. Un índice para la incógnita y otro índice para la ecuación. Aquí A sub 1, todos son A sub 1 al comienzo, es decir, que son los A's de la primera ecuación, o sea, de la primera fila. Y el segundo corresponde a la incógnita, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. O sea, estas son las columnas. Entonces. De esta manera, podemos entender que los coeficientes, que es lo que realmente importa, ¿no? En los sistemas de ecuaciones, todo se trabaja en términos de coeficientes dados. Evidentemente que si uno quiere no tener en cuenta permanentemente las incógnitas, sí tiene que saber que esto está ordenado. Porque si eliminamos la incógnita y desordenamos todo, bueno, es otra ecuación. No siempre va a ser así. Las incógnitas van a ir ordenadas, X1, X2, X3, y las ecuaciones B1, B2, B3, hacia abajo. Entonces, en forma matricial, ustedes recuerdan, esto se puede colocar en la matriz A11, A12, A13, A1n. Esa es la matriz de los AES. Segunda fila, A1, A2, hasta A2n. Y la última fila, AM1, AM2, AM3. Esa es una matriz formada por los AES, entonces, de M filas, M ecuaciones, y N columnas, porque hay N incógnitas. El X, ¿ya?, es la matriz, y yo la pongo aquí con negrita siempre, es la matriz que forman las incógnitas. Y es una matriz de N filas y una columna. Es una matriz alargada, así que uno coloca acá. Y se hace producto de matriz, fila por columna, fila por columna, fila por columna, va a obtener entonces la matriz B, que es la matriz de los coeficientes libres, que también es, en este caso, una matriz con una sola columna, pero tiene M filas. Ya. Otra cosa que se recuerda es lo que se llama la consistencia de los sistemas de ecuaciones lineales. Lo recordamos aquí porque siempre es importante, ¿no? Habiendo dicho que los sistemas de ecuaciones pueden tener un número diferente de ecuaciones y de incógnitas, bueno, uno quiere saber cuándo un sistema de ecuaciones se puede resolver o no. Entonces, los sistemas que se pueden resolver es porque uno, previamente a la resolución, puede hacer una investigación respecto a los rangos. Los rangos de las matrices corresponden al número de filas o también de columnas linealmente independientes. O sea, filas que no dependan de otras.
Entonces, acá, si el rango de la matriz A difiere del rango de la matriz aumentada, ¿qué es lo que es la matriz aumentada? Es la misma matriz A donde le agregamos una columna extra, que es la columna de los Bs. Eso entonces. Si son diferentes esos dos números, el rango de A con la aumentada, el sistema se dice inconsistente, sin solución. Significa inconsistente. O sea, uno puede hacer el cálculo rango, ya vamos a explicar en el programa cómo se buscan los rangos, ¿no? Y entonces ya de partida, saber, para no hacer ningún cálculo, si el sistema es inconsistente, no tiene solución entonces, o consistente. Habiendo hecho eso entonces, también sabemos de los sistemas de ecuaciones que en algunos casos hay solución única o hay infinitas soluciones. Entonces, ahora se compara el rango de A, el valor del rango de A, con el número n. N es el número de incógnitas. Si el rango de A coincide con n, el número de incógnitas, entonces el sistema se dice determinado, que hay solución única. Y si el rango A es menor que n, es indeterminado, hay infinitas soluciones. ¿Ya? Bien. Todo eso se supone entonces que ustedes lo saben. Y aquí, bueno, coloqué un pequeño ejemplo de un sistema de ecuación que es 0.835 por x1 más 0.667 por x2 igual 0.168. Y la segunda ecuación es 0.333 por x1 más 0.266 por x2 igual 0.067. Y si uno la resuelve, eso es 1, 1. Esos son los valores de las incógnitas. x1 vale 1, x2 vale 1. Ya. Es fácil comprobarlo, ¿no? Porque si esto fuera 1, 1 y cuando uno hace fila por columna, este elemento lo multiplica por 1, este por 1 y lo suma. O sea, la suma 835 más 0.667 es precisamente 1.6 o 0.168. ¿Ya? Y aquí también, 0.333 con 0.26 es 0.067. Bien. Ahora, noten ustedes que a diferencia de este anterior, por eso lo marqué con con negrito aquí, ¿no? El único cambio entre las dos ecuaciones es una milésima. Aquí el término libre, el b sub 2, es 0,067, mientras que acá es 0,066. Una milésima. Pero ese cambio tan pequeño, lo que produce es que ahora los resultados son x1 menos 666 y x2 de 834, en vez del 1, 1 que teníamos acá. Entonces, este ejemplo me parece interesante porque nos indica que si uno está trabajando con sistema de ecuaciones hay que ser cuidadoso en la manera como uno trabaja con los números. Pequeño cambio que parece insignificante produce un resultado totalmente diferente al que se tiene o se tuvo antes del cambio. Entonces, en el lenguaje técnico se dice que es un sistema mal condicionado. Mal condicionado. Porque una pequeña perturbación en los coeficientes causan cambios relativamente grandes en la solución del sistema. Eso, si lo conocían bien, si no, ahí está puesto el ejemplo. Ahora, hay métodos directos
que son los que ustedes también tienen que haber conocido, que son los que permiten encontrar soluciones exactas de los sistemas de ecuaciones lineales, transformando las ecuaciones del sistema mediante el uso de operaciones elementales. Una operación elemental en álgebra lineal, o aquí específicamente la resolución del sistema de ecuaciones lineales, es uno de los tres casos, que es lo mismo que uno hace cuando tiene un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Uno puede simplificar los coeficientes. Si todos esos coeficientes de la primera ecuación se pueden simplificar por 2, por 3, uno lo que hace es, antes de resolver el sistema, lo simplifica para que los números no sean tan pesados a la hora de hacer los cálculos. Esa es una operación elemental. O sea, dividir por 1. Obviamente que también se puede decir que cualquier ecuación se pueda multiplicar por un número, siempre que no sea 0. Si multiplicamos por 0, eliminamos la ecuación y eso echa a perder el sistema. Entonces, siempre se puede multiplicar por un número no nulo una fila, la que uno quiera, y eso no altera el resultado que se pueda obtener de resolver el sistema de ecuaciones. Ahora, también se pueden intercambiar dos ecuaciones. Cuando uno tiene un sistema de ecuación, siempre trata de colocar, comillas, la más fácil en primer lugar para operar con ella. Un cambio de ecuaciones no altera el resultado y es una cuestión más o menos obvia. ¿Por qué va a tener que influir en un sistema de ecuaciones el orden que uno coloque las ecuaciones? Y la otra que es más importante, porque un sistema de ecuaciones, como este que está puesto aquí al comienzo, ¿ya? La manera de resolverlo, como todas las cosas matemáticas, es ojalá llevar este sistema a un paso tal en que lo que obtengamos, y lo voy a escribir aquí, sea algo tan sencillo como una ecuación de las primeras ecuaciones que uno así vamos a hacer. Entonces, todo ese sistema, ojalá en alguna etapa de él, llevarlo a la ecuación que uno sabe resolver. Y uno sabe resolver cosas así como, bueno, 3x igual 5. ¿Ya? Porque sabe que, bueno, simplemente pensando, ¿qué número multiplica por 3 da 5? El 5 tercios. ¿Y eso qué significa entonces? Llegar de toda esta expresión a alguna otra que contenga algo bien sencillo de resolver. Que estamos eliminando transitoriamente algunas de las variables, algunas de las incógnitas. Entonces la manera de eliminar una incógnita es multiplicar una ecuación. Si yo quiero eliminar este x1 que está acá, eso lo quiero eliminar. Entonces, ¿cómo lo hago? Tomo la primera ecuación, la multiplico por menos a2, 1 dividido por a1, 1, y se la sumo a esta y se elimina. Es como si aquí apareciera un 2 y aquí apareciera un 4. Entonces, yo la primera la multiplico por menos 2, se la sumo a la segunda ecuación y desaparece aquí. Eso me permite llegar finalmente haciendo desaparecer, ojalá, en una forma triangular, como aquí lo indico más abajo. Corremos esto. El sistema transformado mediante esta operación elemental que corresponde a eliminar las incógnitas. O sea, aquí, bueno, este es el caso ideal, digamos, que uno puede llegar de una manera, por decirlo así, extrema, a transformar el sistema de tal forma que x1, recuerden que esta es multiplicación de matrices, fila por columna, y eso va dando x1, x2, x3, xn. Si el sistema estuviese puesto así,
Entonces fácilmente uno deduce x1 es b1, x2 es b2, x3 es b3, xn es bn. Y eso va a ser, como lo ejemplifiqué en el primer caso, eliminar ese valor. De la misma forma, con la primera fila se puede eliminar este valor, este valor, este valor. Ya, después, con ese A sub 22 que ya está transformado, eliminar hacia abajo todos esos elementos. Después, este A3T que seguramente fue transformado por la transformación usando los anteriores, con ese eliminamos todo hacia abajo. Y así nos queda aquí un triángulo de puros ceros. Hemos eliminado todas las incógnitas que están allí. Y ahora nos vamos hacia arriba y con ese eliminamos esa posición de aquí, con estas dos posiciones, y podemos llegar ideal y eventualmente a tener simplemente una matriz con la diagonal de puros unos y 0 en todas otras partes, es la matriz diagonal perfecta. Y con eso la solución, como expliqué recién, que este sistema de ecuación sería fila por columna, cada una de las ecuaciones, fila por columna, queda x1, la primera fila por toda la columna, 1 por x1 es x1, 0 por x2, etc. Son todos 0. O sea, la primera ecuación es x1 igual a b1, x1 igual a b1. Ahí está puesto. x2 b2, x3 b3. Entonces, esa es la manera como uno resuelve los sistemas de ecuaciones que le enseñan desde niño, digamos, por eliminación. Por eliminación. Ya. Aquí yo escribí lo que son las operaciones mentales para que tengan ustedes en el apunte si tienen interés en recordarlo con más precisión. Entonces, las operaciones elementales, pues esto permite transformar las ecuaciones en los sistemas de ecuaciones lineales sin alterar su solución. De tal forma que los sistemas tipo 1, eso que indiqué al comienzo en la primera transparencia, se transforman en otras de tipo 2, que es este de acá, que es el más sencillo de todos. Las operaciones elementales filas, ¿por qué lo coloqué aquí en paréntesis? Porque también las operaciones elementales pueden ser por columna. Pero para efecto del uso de las operaciones elementales en resolver sistemas de ecuaciones lineales, son los apropiados, porque las ecuaciones son filas. Permutar una fila con la fila I con la fila J, que cuando uno hace referencia en un ejercicio, me gusta usar este tipo de notación, y dice la fila I, la intercambio con esa doble flecha con la fila J. También otra gente usa este lenguaje, permuto la fila I con la fila J. Multiplicar la fila I por K, que no sea un número nulo, porque multiplicar por 0 ya lo dijimos, elimina la ecuación. Entonces la fila I se reemplaza por K veces la fila I. Estamos multiplicando por K la fila I. Y esta es la más importante, entonces sumar K veces la fila I a la fila J, K veces la fila I a la fila J. Entonces multiplicamos la fila J por K, se la sumamos a la fila I y la colocamos en el lugar de la fila I. Esta M significa multiplicación de la fila I por K. Y esta es una notación especial que hay que traducirla. Entonces, ¿qué significa multiplicar la fila J por K y sumársela a la fila I? S de suma. ¿Ya? Eso es lo que se conocía entonces desde el álgebra 2. Ahora, hay muchos métodos de resolver sistemas de ecuaciones. Uno tiene preferencia, por supuesto, y lo que aquí hemos descrito en esta diapositiva es esencialmente este método de eliminación que se llama de Gauss-Jordan. Entonces, para resolver este sistema de ecuación o un sistema de ecuación lineal con matriz de coeficientes A y términos libres B, entonces se forma esta matriz aumentada, que es lo que ustedes probablemente hacían en el curso de álgebra 2, y con operaciones elementales transformamos para cada fila
que se inicie con el valor 1 y tenga más 0 en sus posiciones iniciales que el anterior. O sea, hacer esos triángulos de ceros para abajo. Las soluciones ahora se hallan por sustitución progresiva hacia arriba. Ya lo voy a explicar en un ejemplo que vamos a mirar de inmediato. Ese es un método directo. Método de Gauss-Jordan. Es el método, digamos, más sencillo de operar. Ahora, siempre aquí en los métodos, y sobre todo cuando hay uso de algoritmos, se trata de encontrar el método más eficiente posible. Porque en la anterior, esto de estar eliminando todo ese triángulo de incógnitas bajo la línea vertical, en la línea diagonal principal, uno lo puede contabilizar cuántas operaciones hace y después lo mismo en el triángulo superior sobre la línea diagonal principal. Entonces hay algunos métodos más eficientes y este es uno de ellos, se llama factorización LU. Usualmente no se ve en el caso del álgebra lineal, ¿no? Y esto, claro, tiene más sentido cuando uno no tiene a mano algún programa que le ayude a resolver los sistemas de ecuaciones. Y el sistema de ecuación diferencial, entonces, cuando se resuelve mediante este método de factorización LU, este LU, L de lower and U de upper, o sea, bajo y arriba, significa entonces lo siguiente. Y también funciona para sistemas así de igual número de ecuaciones que incógnitas, estos sistemas cuadrados, igual número de ecuaciones que incógnitas. Este método entonces tiene esa restricción. Uno la L la saca de la matriz A de los coeficientes del sistema de ecuación, haciendo que todo el triángulo de elementos de la matriz bajo la diagonal principal sean ceros. Por eso se llama triangular inferior. Es un triángulo inferior de puros ceros. Y el U es la matriz triangular superior, que es lo contrario. O sea, el triángulo superior de la matriz son ceros. ¿Y cómo se resuelve el sistema de ecuación? Bueno, esta forma de hacerlo a mano también es muy trabajosa, ¿no? Sacar la matriz LU a partir de una matriz A. Pero también hay programas y se lo voy a mostrar cómo eso se hace, si es que alguien quiere alguna vez practicarlo en su vida. Para resolver un problema, descomponemos la matriz A de tal forma que A es L por U. Uno lo saca o lo busca. Entonces el sistema queda anotado de esta manera: L por UX igual B. Y ese sistema se resuelve en dos etapas. Primero resolvemos para I el sistema L por I igual B. O sea, esto se llama I. Se coloca I. Como L está obtenida, L es una matriz que se tiene a mano allí, L por I igual B. Como L es inferior, entonces es muy fácil sacar los valores de I. Es muy sencillo. Entonces se resuelve ese sistema de ecuación por sustitución hacia abajo, dice. Y luego con I conocido, cuando se conoce el I, se resuelve U por X igual a I. Porque primero, se llamó I. Se llamó I para que el sistema quedase anotado L por I igual a B. Y cuando obtenemos I de aquí, entonces como este se llama I, ese ya ahora es conocido el I. El U es la incógnita. Y esa es una matriz entonces superior. Y con eso saca entonces por sustitución hacia arriba. Ya. Bien. A
ver, aquí hay un ejemplo que yo dejé hecho, ¿no? Para este caso. Lo pueden mirar si les interesa. Aquí hay un sistema de ecuación. 2x1 más x2 más x3 igual 5. 5x1 más 2x2 más 2x3 igual 6. 4x1 más 3x2 más 2x3 igual 3. Puesto en forma matricial, el L por U, aquí lo tenemos. ¿Se fijan? Esta L tiene matriz aquí abajo, en la parte de abajo. Aquí está la diagonal principal. Y entonces acá están los ceros. Sobre la diagonal principal, los ceros. Por eso se llama L. Y la U entonces tiene aquí tiene esta parte con números no cero, la parte de arriba. Número no cero, la parte de arriba. Arriba significa sobre la diagonal principal. Es decir, esta es la parte U y esta es la parte L. L por U. Entonces decimos, resolvemos L por I igual B. Aquí está puesta la incógnita y 1 y 3. El L. Entonces, notan ustedes que ahora es muy fácil porque el I al multiplicar fila por columna obtenemos de inmediato el I1 que es I1 igual a 5. Ese lo ponemos después acá y sacamos el I2. Y con el I1 y I2 puesto acá sacamos el I3. Rápidamente sale I1 y I3. Pero esto hay que hacerlo también después con la U, X igual a I. Esa I que hemos obtenido recién pasa a ser la B genérica del sistema de ecuación. Y puesta así ahora también, el resultado es rápido porque nos vamos de abajo hacia arriba. El X3 es 20, ¿no? Porque fila por columna nos da menos X3 igual a menos 20. X3 igual a 20. Ese X3 se coloca acá, sacamos el X2. El X3 y el X2 puesto acá, sacamos el X1 y sale todo muy rápido. Método de LU. Ahora también hay otro método que explicamos. Ahora estos métodos tienen sentido porque a veces hay tipos de problemas, ¿no? Que se adaptan a estos métodos. Entonces, es por eso que la gente los desarrolla, ¿no? Es una variante del método de LU, se llama método de factorización de Cholesky. Este es el señor que inventó este método, o que lo desarrolló. También se usa para resolver sistemas con igual número de ecuaciones incógnitas, para los cuales esa matriz, la matriz que nos dan en el sistema, tiene que ser simétrica. Simétrica es una matriz que es igual a su traspuesta. Eso significa que si cambiamos las filas por las columnas en la matriz A, esa matriz permanece invariante. Cambiamos las filas por las columnas, la matriz queda inalterada. Y además tiene que ser una matriz positiva definida. Esto es un concepto que también aparece en varios ámbitos de la matemática. Y significa que esta matriz A, entonces uno toma los determinantes de la 1, 1, el primer determinante 1 por 1, siempre comenzando en la parte izquierda superior. El determinante, que es el mismo valor del número, es positivo. Después avanza con el determinante 2 por 2, después 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, siempre de arriba hacia abajo en la matriz. Esos subdeterminantes, obviamente que tienen que ser para matrices cuadradas, se calculan y uno ve. Si dan todos positivos, entonces la matriz se llama positiva definida. Entonces, bajo esa condición, el sistema AXB se anota L por L traspuesta. Ahora, sacar esta L y L traspuesta, bueno, aquí está hecho un ejercicio, ¿no? Como esta matriz denota que cumple la condición de ser simétrica, porque si uno cambia aquí la fila por columna, no tener esta fila 1, 2, 3, 1, 3, 2. Primera fila, primera columna, 1, 3, 2. Segunda fila, 3, 13, 8.
segunda columna, 3, 3, 8. Tercera fila, 2, 8, 6. Tercera columna, 2, 8, 6. Es simétrica. Y el A es igual a la de traspuesta. Entonces, para encontrar esta forma de Cholesky, bueno, se coloca aquí también la misma situación. Esta fila igual a esa columna, son simétricas, esta con esta, esa con esa. Y se resuelve este sistema, ¿ya? Y da la solución. Bueno, es cosa un poco, de repente, pasada de moda, pero lo que nosotros vamos a ver aquí, antes de ir a la pausa, es compartir un programa que hasta el momento no lo hemos hecho, me parece. No hemos hecho uso de él en el curso. Voy a buscarlo. Se llama, y vamos a ir compartiendo también. Déjame compartir esto. Este programa se llama Matrix Calc. Calculadora de matriz. También es un programa que está en la red, pero nunca falla, aparece fácilmente. Aquí está. matrixcalc.org.es. Ya. Entonces, este es uno de los programas más, digamos, más sencillos, quizás más limpio en el área, ¿no? Porque solamente tiene que ver con matrices. Solamente con matrices. Entonces, tiene operaciones con matrices. Se puede hacer suma, resta, aquí multiplicación, división, resta de matrices, ¿no? Puede calcular determinante, matriz inversa, matriz traspuesta, puede calcular el rango, lo que yo le decía recién, cómo conocer el rango de una matriz, bueno, aquí lo calcula. Multiplicar por una matriz por un número. Ya. Es como la operación escalar por vector, digamos, escalar por matriz. Trabajar con matrices triangulares, matrices diagonales. O encontrar una matriz simétrica a una matriz diagonal. Una matriz elevada a un cierto orden, elevada al cuadrado, al cubo, etc. Y aquí noten ustedes que aparece factorización LU y factorización Cholesky. A ver, pinchemos eso. Rellene este campo, por favor. Evidentemente hay que poner una matriz. Cuando uno quiere hacer una matriz más pequeña, entonces con el signo menos, ahí le queda 3, 4. Recordemos que para que usemos este método, tiene que ser matriz cuadrada, 2, a ver cómo nos va con esta, 5. Factorización LU. Bueno, y la dio de inmediato. ¿Sí? Aquí está L en la parte inferior con un 0 arriba en el triángulo superior y aquí está el U. L por U. Si hacemos lo mismo con el otro Cholesky, vamos a colocar uno más grande acá. 3, 4, 2. Entonces este tendría que ser un 4 y un 2 porque son matrices simétricas. Este 4, 5, a ver, 4, 5, 1. Segunda fila, entonces 4, 5, 1 la segunda columna. Y este si lo colocamos, no importa lo que lo coloquemos, un 7. Que 2, 1, 7 y 2, 1, 7 la tercera columna. Y veamos cómo nos indica aquí la factorización de Cholesky. Y la da inmediato. Entonces, de esa manera opera el programa. Operaciones con matrices, las que uno quiera. Y
le entrega el resultado, incluso tiene aquí un poco de materia, ejemplos, en fin, cosas así. Cuando uno también quiere deshacerse algo, limpia acá, limpia, limpia, y ya no quedó nada. También tiene, lo que le decía, teoría necesaria, ¿no? Teoría necesaria. Si uno tiene aquí dudas, lo manda a Wikipedia, bueno. Y allí entonces encuentra materia respecto de las sistemas de ecuación. Cálculo de valor y vectores propios, eso es lo que se ve en álgebra 2, álgebra lineal, para diagonalizar matrices. Calculadora de determinante también tiene, uno coloca aquí la matriz y le calcula el determinante. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. ¿Ya? Sistema de ecuaciones lineales. Entonces vamos a hacer uno un poco más chico. 1 menos 2, 3 y un 5. Aquí, bueno, para que sea fácil, vamos a colocar 1, 1, 1, 1. Y aquí voy a colocar entonces 2 menos 1, 4 y 6. Y bueno, que lo resuelva por alguno de los métodos. Aquí está primero análisis de consistencia. Como dice, ¿acaso tiene o no tiene solución? También usa como método la regla de Kramer. Probablemente la conocen ustedes, que es muy buena para sistemas pequeños. Solución del método de la matriz inversa, o sea, cuando el A es una matriz que tiene inversa, uno la pasa, comillas, dividiendo al otro lado. Es como resolver un sistema 4x igual 12. O sea, x igual 12 partido por 4, 3. Método montante, nunca uso eso yo. Y aquí viene la solución del método de Gauss y el método de Gauss-Jordan, el que le expliqué recién. Este Gauss-Jordan, bueno, llega hasta el extremo de dejar toda esa diagonal principal, los X, y ceros arriba y abajo. Este llega un poco antes, pero el principio es el mismo. Entonces, veamos análisis y consistencia. Dice, el rango, ustedes recuerdan lo que habíamos visto ahí en la diapositiva, cuando el rango de la matriz aumentada. La matriz aumentada corresponde a la matriz de los coeficientes más una columna con los términos libres. Ahí está. La rayita. A, B. Ese rango es 2. Y el rango de la matriz sola, no aumentada, también es 2. Entonces, aquí nos dice, el rango de la matriz aumentada coincide con el rango de la matriz coeficiente. Entonces, este es un sistema compatible. Tiene solución. Incluso dice que tiene una solución indeterminada, o sea, tiene infinitas soluciones. Si nosotros queremos conocer las soluciones, entonces pinchamos solución y aquí nos da toda la solución. Como tiene infinitas soluciones, esto viene dado en términos de un parámetro, ¿no? Y aquí nos explica cómo va haciendo el método, el proceso de eliminación. La primera fila la multiplicamos al menos 1, la sumamos a la segunda. Ahí nos da el resultado. Después, esta segunda la multiplicamos por menos 2 y se la sumamos a la tercera. Ahí tenemos esa. Después del 1 de la primera columna, todos ceros para abajo. Con ese 3, como indicábamos recién de forma teórica, hacemos un 0 hacia abajo, multiplicando esa fila por un tercio y sumándosela a la segunda, o restándosela a la segunda. ¿Ya? Y ahí entonces obtenemos... primero ellos hicieron un 1 acá. Perfecto, hacemos un 1 acá. Con ese 1 entonces, por menos 3, un 0 acá abajo. Y así siguen. Tienen 0 en toda esta diagonal. Ahora con este 1 hacen un 0 en menos 2. Acá lo tienen. Después hacen un 1 acá.
y con ese 1 hacen un 0 allí y están listos. ¿Ya? Y el sistema entonces tiene infinitas soluciones en la manera como dejarlo anotado. Aquí está la respuesta. Están dados en términos del parámetro x3. ¿Ya? Es decir, el problema con los métodos finitos de encontrar solución a los sistemas de ecuaciones lo tenemos acá. ¿Alguna duda de este recordatorio amplio de lo que ustedes sabían? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño recreo. Entonces, la segunda parte de nuestra reunión de hoy, luego de haber revisado la forma como se trabaja con sistemas de ecuaciones lineales mediante estos métodos que aquí indicamos como métodos directos, ahora tenemos que entrar ya a trabajar con los métodos indirectos, iterativos. Bueno, los métodos indirectos entonces permiten en los sistemas de ecuaciones lineales encontrar, mediante procesos iterativos, sucesiones de vectores que se aproximan al vector solución exacto. Aquí el lenguaje nos dice lo siguiente. Yo he copiado, en general, un sistema de ecuación con la misma cantidad, tiene que ser de incógnitas que de ecuaciones, ¿sí? N por N, N ecuaciones y N incógnitas. N ecuaciones y incógnitas. Estos métodos funcionan entonces para estos casos de sistemas cuadrados. Mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Y aquí como lenguaje, la solución que x1, x2, x3, xn, se le llama vector solución. Vector solución exacto cuando la solución es propiamente exacta, que podría ser en el caso anterior, la solución de un sistema de ecuación por algún método que nos provee entonces el resultado preciso de los valores de x1, x2 hasta xn. Acá la idea es que esto va a funcionar por aproximación. Y como ya tenemos la experiencia del uso de procesos iterados para encontrar valores aproximados a las soluciones, tenemos que comenzar con un valor inicial. O sea, una primera aproximación, un primer vector que más o menos se ubique en la cercanía del vector que es solución. Bien. Ahora, ¿cómo funciona esto? Profe, Si las componentes... ¿Disculpa? ¿esto va a entrar en la prueba? No, yo le dije recién que la prueba era acerca de los apuntes 1 y 2, y este es el apunte 3. ¿De acuerdo? O sea, esta materia no entra en la primera prueba, que es en 2 semanas más. ¿Ya? ¿Está claro entonces? ¿Cuál es la materia de la prueba? ¿Sí?
Sí, profe. Muy bien, muy bien. Aquí voy a escribir en general lo que son estos procesos, esta forma de trabajar, ¿no? Esa forma de trabajar. Y ya la práctica la vamos a empezar a hacer la próxima semana. O sea, el lunes vamos a trabajar en el Excel para encontrar solución aproximada y también el próximo jueves ya explicaremos cómo aquí se controlan los errores, cómo se controla el error de aproximación. Simplemente lo que hoy quiero hacer es explicar todo este apunte en general para que nos vayamos acercando a sus contenidos. Entonces, son dos métodos los que vamos a ver. Jacobi, que es este primero que vamos a pasar a analizar, y el otro desde Gauss-Seidel. ¿Cómo funciona este método de Jacobi? Entonces, tenemos que tomar un vector aproximación, o sea, una solución aproximada. Una solución aproximada. Y si en este sistema los componentes de la diagonal principal no son nulos, no son nulas las componentes, o sea, este A1, 1, 1, A2, 2, hasta ANN, no son nulos, no son cero. O sea, aquí en el sistema tiene que aparecer un X1, X2 y un XN. No pueden estar ausentes. Se despeja cada elemento de la diagonal. De la primera ecuación despejamos el X1. Notando que ahí está. Todos los otros elementos que contiene la demás incógnita, aparte del X1, pasan al segundo miembro de la igualdad. Este hacia el lado derecho, este hacia el lado derecho, este hacia el lado derecho. Y al final se divide por A11. Allí lo tenemos. Ahora, lo mismo hacemos con el X2. Pasamos al miembro derecho de la igualdad. El A21, el A23 con X1, con X3, hasta pasar el A2n con el XN, y después dividimos por A22. Ahí está. Y eso lo hacemos con cada uno de ellos. O sea, se despeja acá, entonces, a ver dónde está el lapicito. Lo que se despeja en cada ecuación es la incógnita ubicada en la diagonal. O sea, se despeja aquí X1, acá se despeja X2, y acá se despeja XN. Eso está puesto acá entonces, ya despejado. O sea, el asunto que viene es sencillo en términos de obtener el paso siguiente. Ahí. Porque se sustituye las componentes del primer vector, ese vector del cual uno parte, que le dan o que uno sospecha que es, se coloca este valor en el lado derecho de cada una de las ecuaciones. Así, aquí este X2 lo colocamos acá, el X3 acá, el XN acá. La notación que yo uso acá es la siguiente, o sea, la numeración del vector lo coloco arriba con un paréntesis para no anotar doble índice porque la notación sería muy rara. Entonces, el 0 que habría que decir que es el primer vector y sus componentes son X1, X2, Xn. Entonces, cuando se reemplazan ese X1, X2, Xn, por ejemplo, en la primera ecuación el reemplazo quedaría acá el X2, el X3 que no está aquí, pero debería estar allí, y el XN acá. Eso genera entonces un número. Lo mismo se hace en la segunda ecuación. Aquí se reemplaza el X1, ahí está,
el x3, que es el siguiente, que debería estar allí, hasta el xn. Y al final se reemplaza entonces el x1, el x2, hasta el xn. Y eso da un valor numérico. Porque combinados estos x que son numéricos obtenidos del primer vector, el vector de partida, ¿ya? Con los coeficientes se forma aquí un valor numérico, y eso da entonces un valor para x1, para x2, xn. Ese sería el primer vector, x1, obtenido. Ya. Habiendo obtenido este vector x1, vamos de nuevo al sistema de ecuación y ahora reemplazamos el x1, el x2, el x3 en la primera ecuación hasta el xn en la primera ecuación. En la segunda ecuación, el x1, el x2, el x3, todos ellos. Y al final, el x1, el x2 hasta el xn-1. Y ya vamos entonces en la obtención de un tercer vector. Y así continuamos con los vectores. Ahora, eso que es sencillo de entender y explicar de esa manera iterativa, ¿no? Yo la he colocado aquí en forma matemática, o sea, el valor del vector, el vector k más 1 que se obtiene, bueno, ese vector tiene componentes x y es, de 1 hasta n. Y esos se obtienen de esta manera. En la ecuación que está acá, donde esta parte se factoriza por menos y todo esto se coloca como sumatoria de los AIJ, XJ, K, porque son de la posición anterior los que se reemplazan, ¿no? Y uno se salta la componente Y, siempre tal como aquí en el X1 no aparece el X1, en el X2 no aparece el X2, porque, bueno, fueron los elementos que nosotros despejamos. Y aquí tampoco aparece el XN. O sea, la suma es de todos salvo uno, que es el que quedó en el lado izquierdo. Eso, si uno quiere, entonces trabajarlo como una especie de fórmula genérica. Se repite el proceso, dice, hasta alcanzar el valor aproximado requerido. Aquí, de nuevo, uno hace una tabla con valores, ¿ya? Y la pregunta que ustedes siempre hacían, y es correcto hacerlo, ¿cuándo paramos? ¿Cuándo nos detenemos con esta iteración? Entonces uno para o se detiene según, por ejemplo, dice, estos errores aproximados, o sea, contar los errores en cada paso, como el ejemplo que explicamos cuando me preguntaron acerca de un ejercicio de la tarea, o de la guía de ejercicios. Uno establece una cota, entonces hace la tabla con los vectores solución, uno detrás otro, x1, x super 1, x super 2, x super 3. Va calculando este error aproximado x super k menos x super k menos 1 partido por x super k en valor absoluto. Hace una columna en el Excel con esos cálculos de errores aproximados, de aproximación. Y cuando llega hasta la cota que a uno le indican que debe detenerse, ahí se detiene. Esa es la manera como esto opera. Aquí yo tengo un ejemplo. Estos ejemplos también los voy a colocar en los apuntes desarrollados en Excel. Que ustedes los tengan. Aquí están calculados con calculadora, porque son un poquito los que hice. A partir de este sistema. Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Se despeja el x1 de la primera ecuación. Entonces queda un quinto. Porque primero, por ejemplo, podemos dividir por 5. Queda 1, 2 quintos, 3 quintos y un quinto. Un quinto
más 2 quintos x2, ahí está, menos 3 quintos x3, ahí lo tenemos, vamos a hacer un quinto. De acá hay que despejar x2. Vayamos al lapicito, si es necesario anotar algo o resaltar algo. Aquí es, entonces, despejamos x1 de acá, despejamos x2 de la segunda ecuación y despejamos x3 de la tercera ecuación. Ahí están despejados. Entonces acá dice, partamos de 0, 0, 0. Eso a uno se lo dan, o uno sospecha que sería bueno partir de ese vector. Tiene la ventaja que son puros ceros, las cosas se simplifican al comienzo de los cálculos, ¿no? Entonces, el primer vector es 0, 0, 0, este que está dado. ¿Cuál es el x1? Cuando reemplazamos aquí 0, 0, 0, 0 acá, da un quinto es 0, 2. Reemplazamos 0, 0, 0 aquí, bueno, da 2 novenos, que es 9 por 2, 18, 0,2, sobran 2, 20, es 0, 2, 2, 2. Y cuando reemplacemos 0, 0 acá ahora, nos quedaría menos 3 séptimos, 0,6 por 5, no alcanza, 7 por 4, 28. A 30 van 2, ahí está, menos 0,428. Ese es el primer vector, esa es la primera aproximación. Ahora, con estos valores 0,2, 0,2 y menos 0,4, los volvemos a colocar acá. Los volvemos a colocar acá, donde correspondan, y sacamos entonces un x super 2. Es decir, aquí habría que colocar 0,2, acá menos 0,4, aquí 0,2, 0,2, acá 0,2. Profe, me perdí. El, el ¿Dónde por te qué perdí? están las fracciones. No caché ¿Cómo? cómo llegó a las fracciones. A esto de acá. Ah, Divide por 5 primero. Porque el x1 hay que dejarlo despejado. Entonces, tú pasas esto. ya entendí, gracias. Ya, eso es. Veníamos acá. Para obtener el x2, entonces colocamos estos 0,2, 0,2 y menos 0,4 donde corresponde. El x1 0,2, 0,2, 0,2, menos 0,4, 0,2, 0,2. Y hacemos el cálculo y obtenemos para el x super 2, 0,5, 0,2 y menos 0,4. Y tanto. Luego, estos se vuelven a colocar acá. Ya, 0,5, 0,2 y menos 0,4. Entonces, 0,2 menos 0,4, 0,5, 0,2, 0,5 y 0,2. Se calcula esos numeritos y da esto de acá, 0,536, 0,374 y menos 0,310. Después se colocan esto nuevamente acá y se saca el valor que corresponde. Y se sigue. Entonces, estas son algunas de las iteraciones que yo hice y están hechas a mano. Aunque en una calculadora también se pueden de alguna manera programar, ¿no? Y ese es el método. Entonces, ¿cuándo parar nuevamente? Bueno, uno aquí establece una columna donde calcula el error de aproximación de este con este, este con este, este con este, y se pone una cota, o uno le fija en una cota, pare cuando es menor que 10 milésimos, pare cuando es menor que 10 elevado a menos 6. Y ahí uno va viendo cuándo entonces eso se para. O le pide al programa que lo determine con esa forma que yo le dije del sí. Si es menor
ponga un 1 y si es mayor ponga un 0, entonces cuando cambia de 1 a 0, es como el switch, ahí habremos concluido con la iteración. ¿Ya? Bien. Bien. Entonces, acá, algo le pasó a la diapositiva que me copió acá una parte que debe estar acá abajo, ¿no? Parece que al transformarlo al PDF quedó así. Pero este otro ejemplo, ahora ya no con coeficientes enteros, sino que coeficientes decimales. Obviamente que es un poco más engorroso trabajar con decimales. Y aquí coloqué el sistema de ecuación como anotado en la forma matricial. Hay que entender entonces cuando uno despeja x1 o despeja de 3x1 menos 0,1x2 menos 0,2x3 igual 7,85. Bueno, ahí está despejado. Ahí está despejado. Y volvemos a hacer lo mismo. De nuevo comencé con 0, 0, 0 para hacerlo más fácil. Y vamos sacando los vectores, pero acá, entonces he puesto deliberadamente, hagámoslo con Excel. Eso es lo que vamos a aprender la próxima vez para poder mostrárselo en el otro computador donde tengo el Excel. ¿Mm? Bien, eso es un método. Ahora, una variante de este Jacobi es el método de Gauss-Seidel. Gauss, el mismo señor que aparecía en el método de Gauss-Jordan, ahora es Gauss-Seidel. Entonces, es una variante que es un poquito más compleja que la anterior. Yo traté aquí de explicarlo en palabras, no es muy simple hacerlo, pero ya van a ver ustedes cuando se trabaje esto en una hoja de cálculo, el asunto se coloca mucho más fácil. Dice, del sistema de ecuaciones dado se despejan la incógnita de la misma manera que en el método de Jacobi. O sea, se despeja el x1, el x2 de la segunda, el x3 de la tercera, así hasta el xn de la última ecuación. Pero a diferencia de este método, el de Jacobi, en que todas las coordenadas que se usaban para calcular las coordenadas siguientes, con la anterior sacábamos las siguientes. Todas se usaban. En el método Gauss-Seidel, para calcular el x super k más 1, es el vector del paso k más 1, se incorporan en cada componente las previamente obtenidas de las x super k anteriores. ¿Ya? En este método, la componente de la aproximación x k más 1, ahí me faltó el paréntesis, super k más 1, son de este tipo. También ecuación un poco complicada de entender si uno no la trabaja. Después en la hoja de cálculo ahí se ve un poco mejor. ¿Cuál sería un ejemplo entonces hecho a mano? Este. Me da la impresión que tomé el mismo anterior para poder hacer la comparación. Sí, el mismo. Pero ahora aplicándole este método Gauss-Seidel, es así. Se despeja. Se despeja x1, x2 y x3. Eso ya lo teníamos resuelto de antes. Ahí está el despeje. Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Entonces, tomamos el primer vector, el vector de partida. O sea, la solución de partida, por decirlo así. 0, 0, 0 también lo tomamos. Y ahora, en el método anterior, recuerdan, tomábamos estos tres números y los reemplazábamos aquí donde corresponde y sacábamos el vector x super 1, el segundo vector. Ahora es un poco diferente. Claro, para el primero vamos a usar estos tres. O sea, 0, 0 va a quedar x1 igual a un quinto, que es 0,2. Pero ahora para el segundo, aquí vamos a aprovechar el x1 que ya teníamos calculado acá. O sea, aquí vamos a colocar entonces 0,2.
Y el x2, bueno, es 0. Y el 2 novenos es 2 novenos. Sacamos ese valor. Tenemos un x1 y x2 que ahora los vamos a usar acá. ¿Se fijan? Usamos el 0, 0, 0 prácticamente la primera vez, ¿no? Después, cuando la primera vez sacamos el x1, ese x1 usamos acá. Y cuando sacamos x2, ahora ese x1 lo usamos acá. Y el x2 que sacamos anteriormente también lo usamos acá. Esa es la manera como opera. Vamos a ver. ¿Ya? Y se supone que es más eficiente que el otro. Recuerden que más eficiente en estos procesos de iteración significa que llegue más rápido, que avance más rápido y que los errores ojalá se pesquisen antes. Ya. Acá también volví a colocar este ejemplo de aquí, ¿no? El 301 menos 03, ¿cierto? Pero ahora resolviéndolo con el método Gauss-Seidel, pero la solución Excel que la vamos a tener que ver el lunes teniendo enfrente el programa propiamente tal. De todas formas, esta solución Excel yo se las coloco acá en los apuntes, se las incluyo en los apuntes, de tal manera que también ustedes lo pueden abrir y estudiarlo. ¿Ya? Ahora, en relación a la convergencia, porque aquí también interesa mucho, ¿no? Ver este asunto de los errores en los métodos que se están usando. Y sorpresivamente, o sea, gratamente sorpresivo es que el hecho de que los métodos se basan mucho en propiedades que hemos visto en el álgebra 2 o en el álgebra lineal. Porque ya vimos que los sistemas de ecuaciones lineales se tratan como matrices. Entonces las propiedades de matriz aquí vienen excelentes como para hacer un estudio de las aproximaciones y de los errores. Lo explicamos. Para el sistema de ecuaciones lineales A x igual B, donde A es una matriz cuadrada de orden n, diremos que A es una matriz diagonalmente dominante estricta si para cada elemento de la diagonal su valor absoluto es mayor que los valores absolutos de cada uno de los elementos de su fila. Entonces, hay un teorema que dice, o sea, una propiedad que la vamos a usar en nuestros métodos. Si el sistema de ecuaciones X igual B, la matriz es diagonalmente dominante estricta, entonces tiene solución única y el sistema tiene convergencia para los métodos tanto de Jacobi como de Gauss-Seidel, para cualquier aproximación inicial dada de la cual uno comienza a hacer los cálculos. Ya. Entonces, matriz. Ahora, los ejemplos se los voy a ir dando aquí más abajo. Yo creo que tengo un ejemplo, ¿no? Acá. Aquí hay un sistema de ecuación lineal de 3×3. Esa es la matriz de los coeficientes. Entonces, esta no es diagonalmente estricta porque no cumple. Diagonalmente estricta significaba que estos números de diagonal en valor absoluto tenían un valor mayor que la suma de los valores absolutos de sus compañeros en la fila. Claro, aquí el 4 anda bien, porque el 4 es mayor en valor absoluto
que el valor absoluto de 2 más el valor absoluto de 1, que simplemente suman 3. Para el 5, ¿ya? Tenemos que el valor absoluto de 5 es 5, y es mayor que el valor absoluto de 3, que es 3, y el valor absoluto de 1, que es 1, o sea, 5 mayor que 4, está bien. Y para el tercer elemento de la diagonal, no hay número negativo, entonces no hay para que se quiera pensar en valor absoluto. Este número, el A33, es mayor que la suma del A31 más el A32. 2 es mayor que 1. Entonces, es diagonalmente estricta. El mismo, la misma descripción de la propiedad, ¿no? Diagonalmente estricta. O sea, que la diagonal domina, que la diagonal, comillas, es más grande. Eso es lo que se quiere decir con esa terminología. Entonces, cuando eso sucede, existe una sucesión de aproximaciones que converge a la solución. Esa es una manera. Es una manera que uno incluso podría programar. Estas cosas ustedes notan son programables, o sea, es posible llevarlas a un programa. Ya. Pero hay otra forma de ver esto, ¿no? Ya que lo que a uno le interesaría es tener, como en el caso, por ejemplo, del método de Newton, que ustedes están estudiando y que recién consultaban, o de punto fijo, de la secante, habían fórmulas o formulaciones que nos permitían calcular los elementos que se iban obteniendo paso a paso. Bueno, aquí es interesante por lo siguiente, ¿no? Porque hace uso de estas propiedades de matrices. Si uno tiene una matriz A y J, la puedes componer en la diagonal más la parte inferior me refiero a lo que está abajo de la diagonal, más la parte superior, que es lo que está sobre la diagonal. Si ustedes suman esas tres matrices, les da la matriz A y J. Entonces, esta matriz A, X igual B, y esto denota el sistema de ecuaciones lineales. El A ahora se compone en D más L más U por X. Y si ustedes despejan la X en forma conveniente, la X la multiplican por LU y la pasan al segundo miembro, con menos LU. Y después le va a quedar un dx. Y si ese d lo pasan dividiendo aquí significa la inversa de la matriz D. Y si eso se da, entonces queda despejada el x en términos de x. Esto permite indicar una forma recursiva, cómo obtener el xk más 1. Como el menos esta matriz diagonal inversa, que es muy fácil de obtener porque la inversa de la diagonal es la inversa de los elementos de la diagonal. El L con U por el XK y más D a la menos U por B, que está acá. ¿Ya? Y para el caso de Gauss-Seidel, hacemos lo mismo. Partimos del sistema de X igual B. La matriz A se compone en diagonal más baja y más alta. Triangular inferior más triangular superior más diagonal. Pero ahora despejamos de una manera distinta esto. Ahora el D más L lo multiplicamos por X, el U también lo multiplicamos por X, ahí está. Y se despeja el X que está acá. Ese X se despeja. ¿Ya? Ese es el X que despejado. Entonces, el UX pasa restando, ahí está, menos UX, y esto pasa dividiendo, o sea, pasa elevado a menos 1 como multiplicación, inversa de la matriz de más L. Sobre el UX que está en el segundo miembro y el B que siempre ha estado en el segundo miembro. Entonces, por iteración, la forma que tienen las soluciones son x, 1, el vector, el vector de orden, 1, el vector en el paso, 1, se obtiene como D más L matriz inversa por U, el paso anterior, más D más L a la mano U por B. Todo esto que está en negrito son expresiones conocidas.
Esto nos da una forma iterada de encontrar la... Ahora, también, siguiendo con este panorama bastante teórico hasta el momento, ¿no? De cómo funcionan los sistemas de ecuación, ya sabemos que en el caso de las ecuaciones ya vistas, digamos, que ustedes están estudiando, el error entre dos valores es la resta de los dos números, ¿no? Pero acá las soluciones son vectores, son n-upla de números. Entonces, ¿cómo decir que un vector se acerca al otro? ¿Cómo un vector está cerca del otro? Geométricamente no es muy difícil explicarlo. Pero hay maneras matemáticas de poder hacerlo. Y siempre, si en el caso, qué distante, por ejemplo, está el número A del número B, se puede hacer como B menos A, en valor absoluto. Y esa es la distancia entre ellos. Ahora, la distancia para vectores comienza definiéndose el largo de un vector. Y aquí el largo de un vector tiene varias maneras de definirse. Alguien puede decir, bueno, pero se están midiendo las mismas cosas con distintos instrumentos, ¿no darán resultados distintos? Sí, aquí dan resultados distintos. Lo que pasa para el concepto de medición de vectores, da lo mismo usar cualquier instrumento, o sea, usar esta norma que, que es la norma 1 de un vector, la norma 2, la norma infinito, en fin, cualquier norma que se use, da lo mismo, para efecto de lo que uno quiere tener como uso de ellas en lo que significa la aproximación de vectores. Esa primera norma simplemente uno toma las componentes del vector en valor absoluto y las suma. Esa es la norma 1. La norma 2 es la que se llama norma euclidiana, que es como la distancia euclidiana, ¿no? X1 menos X2 al cuadrado, recuerdan, Y1 menos Y2 al cuadrado, eso es lo mismo. Y aquí hay otra, se llama la norma infinito, que simplemente un vector mide lo que mide la más grande de sus componentes, el máximo de los componentes. Ya. Eso para un vector. Y para una matriz, entonces, también se miden de una manera parecida. Esta es una norma F que está puesta por filas, ¿no? F de filas. Y dice, mire, usted tome la raíz cuadrada de la fila, una de las filas, tome los componentes de esa fila al cuadrado y saque raíz cuadrada. Esa va a ser su norma fila. Hay otra que se llama una norma 1, que es una suma por columna. O sea, se toman las columnas, se suman sin valor absoluto sus valores y el valor más grande va a significar entonces la norma 1. Y la norma infinito es lo mismo anterior, pero es máximo sobre los valores de las filas. Bien. Eso lo habíamos visto, estricto. Muy bien. Aquí viene otro concepto que el mismo nombre, ¿no? Da la impresión de ser algo muy complejo, pero en realidad no lo es. Para una matriz de orden n por n, su radio espectral, que se llama, es el mayor de los valores absolutos de sus valores propios. Valores propios es un concepto que se estudió en el álgebra 2 para las matrices. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar estos valores propios? Si ustedes recuerdan, hacerlo a mano era bastante engorroso. Bueno, aquí tenemos la ventaja que se lo vamos a preguntar a este programa que yo les mostré recién, se llama Matrix Calc. Vamos a anotar la matriz y nos va a arrojar entonces los valores que corresponden a los valores propios
Y uno entonces toma el más grande de ellos en valor absoluto y ese va a ser el radio espectral. Porque usa aquí, valores propios se pueden obtener usando Matrix Calc. Entonces, si alguno recuerda lo que aquí arriba hicimos, acá, en estos despejes, ¿no es cierto?, de estas fórmulas, X super K más 1 con las DLU, y la otra, para la causa del también, DLU, vamos a tener que, vamos aquí, esas son las formas que tiene. Y para recordar, yo puse acá T sub J es de Jacobi y T sub G de Gauss, ¿no? Esas partes de estas matrices, esas partes que vienen arriba en la fórmula, van a tener esas denominaciones. J de Jacobi y G de Gauss, para no olvidar. Y hay un teorema que dice lo siguiente. Este es un teorema general. Si para un vector inicial x0 y un vector c, con n componentes, la sucesión definida por x elevado, o sea, vector de posición k más 1, igual t de xk, es decir, en posición anterior, ks más c. Si esa es la estructura del x, que son las estructuras de las x que vimos antes. Sucede, cuando el radio espectral es menor que 1, ese es el símbolo para el radio espectral menor que 1, o la norma de t es menor que 1 de las formas como la norma fue definida ante algunas dos situaciones, entonces ahí se da el hecho de que hay una convergencia. Hay convergencia. Y aquí desarrollo un ejemplo que está puesto ahí entonces. Y después vemos las aproximaciones. Entonces, interesante porque acá la aproximación késima al vector X, que sería la solución, ¿no?, es menor o igual que la norma de esa matriz, que arriba está definida y que la podemos encontrar, sobre 1 menos el valor de la norma, por x1 menos x0. O sea, se parece mucho, esto se parece mucho, es casi calcada de la fórmula de la cota que llevamos del método del punto fijo. Pero ahora, claro, tiene que ver con matrices. Aquí tenemos un ejemplo y con eso termina nuestra historia. Para los errores en el cálculo entonces de vectores que son solución aproximada a los sistemas de ecuaciones de este tipo. Lineales. Sí, eso tiene que ser cuadrado. Mismo número de ecuaciones con incógnitas, o sea, m igual a n. Eso es lo que tenemos que ver entonces para tener un conocimiento de cómo trabajar con los sistemas de ecuaciones. Ahora, yo voy a buscar alguna aplicación de los sistemas de ecuaciones en algún caso en que tenga que ver la profesión de ustedes, sea la construcción, ¿no? Algunos ya han avanzado y han visto estructuras, ¿cierto? Sospecho que en esos cursos de estructura se ve lo que yo querría ejemplificar a futuro. Todos están o estuvieron cursando algún curso de estructuras. Sí, profe, ahora estamos en estructura 1. O sea, por lo menos yo. Estructura 1. Sí. En algún momento, a lo mejor es muy prematuro, ¿no? Pero
Ustedes ya se deben imaginar cosas de estructura. En algún momento, a ver, esto que estoy dibujando aquí, es un puente que está soportado por, es un lado de un puente, ¿no? Para el otro lado habría que hacerlo otra rejilla igual de esta, ¿no? Pero aquí se producen descomposiciones de fuerza, ¿sí? En todos estos puntos. Yo sé que se entiende bien. ¿No es así? Fuerzas. Aquí hay fuerzas. Fuerzas que actúan. ¿Sí? Entonces, esas fuerzas se descomponen. Se descomponen en componentes horizontales y verticales. Eso lo saben, lo han visto. Entonces, si se quiere analizar las fuerzas que hay en cada punto, hay que resolver un sistema de ecuaciones lineales. Claro, y si esta estructura es un poco más compleja con otro tipo de enrejado, bueno, lo que hay que resolver es un sistema de ecuaciones de muchas incógnitas y muchas ecuaciones. Ahora, claro, para que el problema tenga aplicación real, siempre en los problemas de aplicación real se necesita que la cantidad de ecuaciones coincida con la cantidad de incógnitas, pero eso se puede hacer eh, ya dada la ecuación y con las condiciones que este sistema pueda funcionar. Y resolver el sistema para un caso como este, que es netamente de construcción. O sea, todos han visto puentes que se hacen con este tipo de enrejado, ¿no? Debe tener un nombre técnico que yo no lo sé. Eh, y allí, para poder hacer los cálculos, necesitamos ir a un sistema de ecuación eh, con varias ecuaciones y varias incógnitas. Y eso podemos resolverlo entonces de forma aproximada con nuestros métodos que entramos a ver, eh, al menos en el día de hoy, de manera explicativa general. Eso es. Entonces, me parece que es suficiente este panorama que hemos dado de lo que viene a continuación en el curso. Yo les pediría entonces, voy a volver a revisar los ejercicios que puse para ver cualquier detalle que no esté bien ajustado y ustedes pueden estudiar entonces con cierta facilidad a partir de esos apuntes. El lunes yo espero que todos hayan pasado por ese proceso y podamos despejar todas las dudas que se tengan. Y la próxima semana les voy a colocar unos 4 o 5 problemas a modo de prueba de ensayo para que vean cómo esto se va a controlar en la prueba nuestra, número 1. Lo voy a hacer este fin de semana, esa prueba de ensayo. No van a ser muchos problemas, porque aquí no es tan fácil armar una prueba, ¿no? En análisis numérico. Pero unos 5 problemas al menos va a tener esa prueba de ensayo y ustedes van a poder ir mirando ahí cómo entonces trabajar cuando tengan que rendir su prueba real. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que tengan? No, profe. Si no hay pregunta y consulta, entonces llegamos hasta acá porque hemos avanzado bastante.
Ya en la próxima semana volvemos a retomar esto desde el punto en que nos interesa, ¿no? Método de Jacobi y Gauss-Seidel y todo el asunto de los errores, el control de errores, y no es tan complicado. Van a ver ustedes que después de haber tenido un entrenamiento en las planillas de cálculo, seguimos usando planilla de cálculo en esta parte de la materia también, en los sistemas de ecuaciones lineales, y le va a ser muy simple entender todo, muy simple. Y esos conceptos complicados del álgebra lineal también. Haciendo uso de los programas, vamos a ver las técnicas cómo encontrar todos esos valores que son necesarios para hacer un análisis de los errores y de las aproximaciones. Lo espero entonces el lunes. Cualquier duda que tengan, a medida que vayan estudiando, coloquen un correo, ¿no? Si es necesario, yo les pongo una respuesta, ahí la hago a mano, la escaneo y se la envío de vuelta, para que no queden detenidos en su proceso de estudio. Entonces, nos estamos viendo el lunes. Y ahí también vamos a comentar la prueba de ensayo. Nos vemos el Ya, lunes profe. a las 18 horas. Ya, Muy ya, bien. profe. Que tengan buen fin de semana. Wow, profe. Continúen trabajando con cuidado. Y ahí nos encontramos nuevamente el próximo lunes. Chao.